Gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos y a todas. Hoy voy a completar un ciclo de una serie de charlas. Termina el año y la primera charla que di en marzo fue sobre la dependencia emocional. Y la última que voy a dar antes de que termine el año es sobre la codependencia. Es un tema complejo, doloroso, emotivo, duro, destructivo, irrecuperable. ¿Has dicho irrecuperable? Recuperable. Lo bueno y lo último. ¿Irrecuperable o Recuperable. Bueno, esta charla yo la quiero dedicar, como es mi charla, y la comparto con vosotros. Le quiero recuperar a todos los niños, a esos niños que fuimos y que hoy hemos dejado de ser niños y nos hemos convertido en personas adultas, a esos niños que hoy son niños y que están jugando. Quiero dedicarle esta charla a todos los niños, para que no nos olvidemos de que la infancia es la etapa más maravillosa, es la etapa del comienzo, es la etapa de la confianza. La codependencia tiene que ver con esa etapa, tiene que ver con esa ruptura. Así que esta charla se la dedico a la infancia. Estoy calentando motores. Antes de entrar en lo que es materia propiamente dicha, me gustaría un poco hacer un poco de historia de dónde viene este término, codependencia. Entonces, si le damos atrás en el tiempo, entre los años 30 y 35, a partir del año 1928 hasta el año 36 o así, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a ocurrir cosas maravillosas. Es decir, se empezó a acuñar el término de alcoholismo y se empezó a establecer unos tratamientos para la recuperación de esta enfermedad. Y paralelamente a esto empezaron a existir los primeros, se podría decir, las primeras bases de lo que más tarde se convertiría un programa de 12 pasos que ha marcado la historia, el programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, sobre los años 30 o 40, sobre todo en Estados Unidos, en algunos estados, en Minnesota, el Vermont, había alcohólicos que habían reconocido que tenían este problema y empezaron a hacer un tratamiento. Y junto a ese tratamiento le acompañaban normalmente las esposas o las personas que convivían con esta persona que padecía este problema. Y se utilizó por primera vez el término de coalcohólicas. Entonces, una persona coalcohólica era una persona que convivía física y emocionalmente con esta persona que padecía esta enfermedad. Entonces, al entrar en tratamiento, los profesionales que trataban la enfermedad empezaron a detectar que había una serie de reacciones, actitudes en los comportamientos similares entre todas ellas. Y entonces, después de algunos estudios, llegaron a la conclusión de que cuando una persona convivía en el largo tiempo con una persona que consumía y padecía este problema, quedaba afectada en su comportamiento. Un poco más tarde, el término de coalcohólicos o alcohólico se extendió a aquellas personas que también consumían sustancias psicoactivas. O dicho de otra manera, otro tipo de sustancias aparte del alcohol. Pues, por ejemplo, LSD, marihuana, hachís, cocaína. Y entonces el término que se les dio a estas personas que convivían y que estaban en tratamiento fue coadictas o coadictos. Y entonces llegaron a las mismas conclusiones, que cuando una persona
convive con una persona que padece este problema o que padece esta enfermedad, queda afectada en su comportamiento. Entonces ya tenemos una terminología que es coalcohólico o coadicto, que son el que convive con una persona que tiene esta dificultad. Pero bueno, fueron investigando y este término se empezó a ampliar. Entonces se empezaron a dar cuenta que cuando una persona vivía y permanecía en el largo tiempo con personas que tenían otro tipo de disfuncionalidad, como por ejemplo personas donde había abuso o incesto, personas donde había enfermos crónicos, mentales o terminales, también en personas o en familias donde por ejemplo había un ambiente, por ejemplo, de mucho autoritarismo, de mucho control, de mucha exigencia, de mucho perfeccionismo. También en familias donde los miembros estaban sometidos a separaciones diversas o la muerte de algún ser querido o el abandono de algún ser querido. Entonces se dieron cuenta que cuando una persona está bajo la tutela del comportamiento de una persona físico, mental y emocional, esa persona acaba siendo afectada por el comportamiento del otro, mental y emocionalmente. Entonces se estableció por primera vez el tema codependiente. Entonces a los que vivían con personas que consumían droga, alcohol o otro tipo de droga, se les llamó codependientes. Y a las personas que convivían con familiares que tenían problemas de este tipo o un cuadro disfuncional de este tipo, se les llamó codependientes. Entonces el codependiente no es una persona que convive con uno que consume droga, no. El codependiente es una persona que ha podido vivir con una madre con problemas mentales. El codependiente es una persona que ha podido vivir en un ambiente donde ha habido violencia física o psicológica. El codependiente es una persona que ha vivido en un ambiente donde ha podido haber abuso o incesto. Es decir, la variación va cambiando. También donde ha habido familias, por ejemplo, con un nivel muy alto de ira. Es decir, familias donde un miembro son personas muy irascibles. Esto se une un poco con el perfeccionismo que yo decía antes. Padres exigentes, padres o madres muy controladoras. Entonces eso es un poco la historia del término de codependencia. Vale. Lola, ¿se pueden hacer preguntas durante la charla? Sí. Yo ahora estoy haciendo la introducción, estoy calentando motores, pero luego hay opción de preguntar y también si quieres preguntar algo puedes levantar la mano. Tengo una pregunta. Cuando comentas que personas que viven con alcohólicos o drogadictos durante un periodo largo de tiempo, que el comportamiento o la acción del drogadicto o del alcohólico cambia el comportamiento de la persona, ¿no puede ser también de que esa persona ya tiene en sí un patrón que le hace estar durante un largo tiempo con un alcohólico o con un drogadicto? ¿En qué momento el comportamiento se cambia o en qué momento esa persona ya lo tiene? Yo ahora estoy hablando de la familia. Estoy hablando de la familia. Evidentemente, ahora lo vamos a ver a lo largo de la charla, evidentemente si yo he vivido en una familia disfuncional y he aprendido una serie de patrones de comportamiento y esos patrones de comportamiento yo no he recibido tratamiento, en la medida que yo voy creciendo yo voy a elegir personas porque yo me siento familiarizada con ese tipo de patrones. Pero ahora estamos hablando de cómo empezó este término y dónde empezó. Y ahora vamos a hablar de dónde surge la codependencia. Es decir, la codependencia es algo aprendido. O sea, nosotros no nacemos con este programa de codependencia. Es decir, la codependencia la vamos aprendiendo. Es cierto que nosotros podemos tener genéticamente unas predisposiciones pero también es cierto que el aprendizaje va a contar bastante. Vale, entonces, la codependencia es la respuesta que dan aquellas personas que están sometidas a un ambiente, normalmente suele ser la familia, estamos hablando un poco como al principio, donde las necesidades de esas personas, que suelen ser los niños o las niñas,
las personas que se ocupan de cuidarlos, en este caso los padres o los cuidadores, no satisfacen ni cuidan de una manera sana esas necesidades de sus hijos. Entonces esto crea unas consecuencias neurológicas y unas alteraciones en la personalidad. Entonces, claro, ¿cómo llamamos a esas familias que no pueden cuidar o atender o apoyar esas necesidades que son vitales en la infancia? Entonces, yo y el equipo que con lo que nosotros trabajamos le llamamos familias disfuncionales. Una familia disfuncional no es una familia mala. Una familia disfuncional, aunque la palabra pueda ser muy pueril, es una familia que no funciona. Es una familia que ha aprendido una serie de pautas y que esas pautas no ayudan a potenciar el crecimiento sano de sus miembros. Entonces, los niños y las niñas que viven en estas familias disfuncionales se llaman los niños adultos. Niños adultos. Yo voy a presentarles a los niños adultos. Niños y niñas adultos. Estos niños y niñas adultos son hijos de la codependencia. Son hijos de esas pautas. Son esos niños que desde muy pronto y esas niñas se vieron sometidos a unas situaciones complejas, a unas situaciones estresantes, a unas situaciones para las que no estaban o no estaban preparados. Entonces se vieron obligados a poner en marcha una serie de mecanismos de defensa para poder quedarse en esa situación porque no podían marcharse, no vino ningún tío a rescatarlo, ni ninguna prima. Entonces esos mecanismos de defensa son esos patrones o esas pautas disfuncionales. Estos niños adultos, como se tuvieron que quedar y no pudieron marcharse, entonces vieron y experimentaron cosas muy tristes y muy dolorosas. Esos niños, por ejemplo, algunos niños acompañaron a sus padres a comprar droga y vieron cómo las consumían. Incluso algunos las llegaron a consumir por despiste. Estos niños y niñas adultos estuvieron en situaciones sin salida donde vieron, por ejemplo, escenas de violencia, escenas de sexo, y no pudieron marcharse porque era el sitio donde vivían. No estoy exagerando. Estos niños y niñas adultos aprendieron de sus padres a manipular y a mentir y se convirtieron en manipuladores y en controladores. Estos niños y niñas adultos escucharon de sus padres y de sus madres mensajes como mejor no hubiesen nacido. Estos niños y niñas adultos supieron lo que era el miedo, el estrés, el dolor y la ansiedad de esas personas que, repito, no estoy diciendo que fueran malos padres, no. Estoy diciendo que no tuvieron la capacidad de poder cuidar de las necesidades vitales y sanas de esos niños. Esos niños adultos desde muy pronto empezaron a crear mecanismos de defensa como control, autosuficiencia, desconfianza, venganza. Empezaron a sentir culpa, empezaron a sentir vergüenza y empezaron a experimentar un sentimiento profundo de ser inadecuado, de no ser válido. Estos niños, además, no conocieron palabras como perseverancia, paciencia, esperar. Estos conceptos para estos niños son y fueron conceptos muy dolorosos, porque esperaron regalos, esperaron promesas, esperaron cumpleaños que nunca se cumplieron. Y para estos niños y niñas adultos, esperar era algo muy peligroso, porque al otro lado no había nadie que respondiera y la soledad les congeló. Son niños que han aprendido a negarse a sí mismos, a no sentir,
a no confiar, a mentir y a vengarse. Estos niños, cuando van creciendo, se van convirtiendo en lo que se llama los codependientes. Los codependientes son los que padecen la codependencia. Entonces, si ahora uno el término de codependencia con codependiente, los codependientes fueron estos niños que no pudieron marcharse y tuvieron que quedarse y exponerse por años a situaciones muy difíciles, muy complejas. Entonces, para poder sobrevivir, tuvieron que poner en marcha estos patrones que se llaman los patrones de la codependencia. Estos niños y niñas son niños que se les rompió su espíritu, se les robó su inocencia, se les robó la posibilidad de confiar, de avanzar, de creer, de cambiar. Bueno, ¿y quiénes son los codependientes? Pues imagínense si los codependientes han estado en ese ambiente y no han podido ni salvarse a sí mismos ni que les salven, pues esos niños que se han convertido en codependientes también tienen unas características. Una de las características más importantes que tiene el codependiente, que es una persona que se convierte en dador, se convierte en facilitador. Una persona muy servicial, muy servicial. Una persona aparentemente muy buena, muy generosa. Está dispuesta a todo. Dispuesta a todo. Está dispuesta a hacerte favores, está dispuesta a agradarte, está dispuesta a renunciar a sí misma, está dispuesta a cambiar sus vacaciones. Pero no lo hace de una manera genuina, no lo hace desde la libertad. Lo hace porque necesita que le necesite. O sea, el codependiente no se conforma con que le amen. El codependiente necesita que le necesite. Porque al haber estado expuesto durante tanto tiempo a todos estos aspectos negativos, es decir, y al tener ese sentimiento profundo de ser inadecuado, necesitan que los necesite. De hecho, la codependencia, consciente o inconscientemente, implica esa sensación profunda de ser inadecuado. Entonces, para compensar eso, yo necesito que los demás me necesiten. Las relaciones están basadas en que yo quiero que tú me necesites y para eso yo me hago muy responsable para tus asuntos. Por eso me convierto en dador, en facilitador. Pero claro, ¿qué ocurre? Yo he confundido amor con necesidad. Entonces, en el momento que la otra persona tiene unas necesidades diferentes a las mías, yo siento que me estoy desintegrando. Yo siento que mi identidad está en peligro. Entonces, el codependiente genera dependencia en el otro. O sea, al convertirse en dador para que tú me necesites, yo me aseguro de darte mucho para que tú te conviertas en dependiente de mí. Porque el codependiente tiene guardado un gran secreto. El gran secreto que tiene es que no le vuelvan a abandonar. Ha sido abandonado demasiadas veces. Y el abandono es un sentimiento que bajo ningún concepto quiere volver a experimentar. De hecho, parte de estos sentimientos que yo estoy diciendo están guardados inconscientemente. En el inconsciente nosotros guardamos cosas que han sido traumáticas para nosotros. Porque no soportaríamos volver a experimentarlas sin tener otras alternativas o otros recursos. Entonces, desde esta perspectiva de que yo necesito que me necesites y yo para eso voy a agradarte y me voy a convertir en tu gran recurso. Estoy todo el tiempo, no estoy exagerando, controlando tu comportamiento, porque necesito asegurarme que no voy a dejar ningún cabo suelto.
Es decir, no puedes tener necesidades aparte de las mías. El codependiente, cuando su pareja necesita hacer algo diferente porque hay una necesidad, el codependiente lo que experimenta es que no le aman, que ya no es importante, que ya no le quiere. Entonces el nivel de ansiedad, el nivel de estrés y el nivel de sufrimiento se intensifica. Otro aspecto que lo podemos unir a este de la necesidad de ser necesitado, porque ha confundido amor con necesidad, es que normalmente el codependiente es una persona que ha desarrollado una gran hipersensibilidad o una hipertolerancia. Entonces eso significa que él o ella puede estar en situaciones dañinas demasiado tiempo, porque tiene una alta tolerancia al dolor. Y esa alta tolerancia al dolor, esa hipertolerancia, hace que no vea realmente la realidad, que distorsione realmente la realidad. Entonces el codependiente es una persona que puede estar en situaciones dañinas o con personas demasiado tiempo, porque al tener esta tolerancia alta al dolor, esa tolerancia niega realmente lo que está pasando. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Están muy callados. Puede parecer un cuento de terror, pero no lo es. No lo es. Para mí no lo fue. Yo fui una niña adulta y me convertí en una codependiente y ahora soy una mujer que ha transformado su vida. Y no me quejo. Todo lo que ocurrió porque así tuvo que ocurrir. Yo he aprendido mucho de todo eso. Pero cuando nosotros somos vulnerables, cuando nosotros somos pequeños, cuando nosotros somos adolescentes, necesitamos guías, necesitamos personas que nos dirijan, que nos protejan. Si no nos dan esa guía, si no nos dan esa dirección, nosotros vamos a crear esa dirección y vamos a buscar patrones o referentes, pero puede que esos patrones o esos referentes sean unos patrones que sean inadecuados. Y entonces empezamos a tener una vida inadecuada, que se prolonga en el tiempo. Y cuando algo se prolonga en el tiempo, se convierte en un hábito. Y cuando ese hábito se prolonga en el tiempo, se convierte en un rasgo de carácter. Y un rasgo de carácter es lo que define lo que yo soy. Esa es nuestra personalidad. Y nosotros respondemos hacia nuestra personalidad. Nuestra personalidad es la suma de todos nuestros rasgos, de todos nuestros caracteres. Entonces, Lola, ¿se puede cambiar de verdad? Se puede, por ejemplo, si uno tiene un rasgo de control, ¿la terapia o la psicología realmente puede hacer que ese rasgo de personalidad de controlar desaparezca, o es simplemente buscar una herramienta cuando estoy en ese estado de control? Tengo esta herramienta, la utilizo, por ese control va a estar toda mi vida conmigo. Te voy a hacer yo una pregunta a ti. Vamos a devolver la pregunta. Supongamos que tú llevas fumando 20 años. ¿Vale? Vamos a ponerlo... Vale. Pero tú un día tomas la decisión de dejar de fumar. Hay una motivación. Entonces tenemos que ver el nivel de motivación. Es muy importante. El nivel de motivación. Es decir, ¿qué me mueve a mí para decir voy a dejar de controlar? ¿O qué me mueve a mí para dejar de fumar? Porque claro, llevo 20 años fumando. Entonces, si el nivel de motivación o el impulso que va a accionar ese cambio es un impulso que viene realmente de ti, de todo tú, tú vas a empezar a hacer un plan de acción. Entonces vas a empezar a pasar por una serie de fases. Lo primero es encargarte de esa parte tuya que lleva fumando 20 años y que tú le dices, bueno, ya no voy a fumar más, pero esa parte te dice, ¿cómo? Oye, dame mi cigarrillo, son las 10 de la mañana. Y tú le dices, no, hoy no te lo voy a dar, te lo voy a dar más tarde. Entonces, si tú tienes realmente un deseo sincero, has tomado la determinación, entonces tú vas a buscar una serie de estrategias saludables que te ayuden para pasar la fase de la abstinencia. Y entonces tu determinación es que yo estoy dispuesta a hacer lo que sea, apoyándome en una serie de herramientas para no encender ese primer cigarrillo. Porque si empiezo ese primer cigarrillo, estoy en el programa antiguo. Entonces, a la pregunta que tú me haces
la respuesta que yo te doy, para cambiar, primero tenemos que ver que tenemos un problema. Segundo, tenemos que reconocer realmente la magnitud del problema. Tenemos que cuantificar el problema y el estadio en que se encuentra el problema. Y después tenemos que poner un plan de acción para entrar en el cambio. Entonces, la codependencia, desde mi punto de vista, se puede curar totalmente. Sin embargo, si estuviésemos hablando, por ejemplo, como la charla pasada, no la anterior, que estuvimos hablando de lo que es la dependencia química, cuando una persona tiene una dependencia química significa que se ha hecho dependiente al alcohol o que se ha hecho dependiente a la cocaína, el cuerpo ha desarrollado una alergia, o dicho de otra manera, ha desarrollado un defecto químico. Y ese defecto químico está incluido ya en su sistema molecular. Entonces, mientras que no consuma, mientras que no introduzca la sustancia al organismo, no pasa nada. Pero en el momento, por cualquier circunstancia que introduzca esa sustancia al organismo, esa sustancia a través de la sangre va a llevar al cerebro y va a producir unas reacciones. Entonces, de la codependencia nos podemos curar totalmente. De las adicciones a las drogas nos podemos recuperar, pero no podemos volver a consumir nunca. Aunque hayan pasado 30 años, porque ese defecto bioquímico está dentro de nuestra genética o de nuestro cambio molecular que se ha producido. Entonces, la codependencia es aprendida, el control es aprendido. Pero yo tengo que tomar una decisión muy fuerte para poder cambiar, porque cambiar, dejar lo viejo atrás, significa que yo tengo que tener una determinación, tengo que tener unos compromisos, tengo que tener unas responsabilidades, porque estamos hablando de algo que ha formado parte de mí durante muchísimo tiempo y tiene vida propia, es una pseudovida. Bueno, pues los codependientes, por ejemplo, son personas que, aparte de tener esta tolerancia a mantenerse en situaciones dañinas demasiado tiempo, aparte, por ejemplo, de tener esa tolerancia al dolor, aparte de necesitar que los necesiten y hacer cualquier cosa para que los sigan necesitando. Porque al sentir que vosotros me necesitáis, yo me siento útil. Yo me siento importante, yo me siento viva. Es la manera que tiene el codependiente de experimentar amor a través de la reafirmación. Por eso, cuando dejan de necesitarnos, el codependiente que no está en un proceso de recuperación, no entiende que el otro tiene unas necesidades diferentes, que eso es sano, sino que entiende que le están abandonando, que entiende que ya no le quiere, que entiende que ya no es importante. Codependiente también tiene otros rasgos, yo voy a decir algunos, necesitaríamos mucho tiempo para hablar de la codependencia porque es un tema muy complejo, es un síndrome compuesto de una serie de patrones o síntomas, es una enfermedad con connotaciones físicas, con connotaciones mentales, con connotaciones emocionales y con connotaciones espirituales. Es una enfermedad que afecta a la familia y a la sociedad, porque el codependiente vive en familia y el codependiente vive en sociedad. Y nosotros, cuando vamos a nuestro trabajo o cuando nosotros vamos a tener una relación, llevamos todo lo que nosotros somos. Todo ese componente nosotros lo llevamos a todas nuestras relaciones. Entonces, es una enfermedad. El codependiente tiene otro aspecto que yo voy a reseñar porque me parece importante, que es que es muy reactivo. O sea, el codependiente reacciona por todo. Es una persona muy impulsiva, muy impulsiva. Entonces, como no ha podido tener ese espacio donde poder desarrollarse con normalidad, porque ha vivido en un ambiente de estrés, de hecho, la codependencia es el resultado de haber vivido en el largo tiempo en situaciones traumáticas. Entonces tiene consecuencias, igual que el estrés postraumático. Tienen consecuencias. Entonces, hasta que no liberan ese trauma, es decir, hasta que no se liberan de esos patrones que han aprendido para sobrevivir, ese estrés estará dentro de ellos
Entonces, cuando hay situaciones que le recuerdan al pasado, automáticamente se activa ese sistema y entonces reaccionan. Reaccionan para que no le hagan daño. Reaccionan para comunicarse. Reaccionan para amar. Reaccionan para pedir. El codependiente no ha aprendido a vivir el momento presente. El codependiente no está conectado a sus sentimientos. Está desconectado de sus sentimientos. Se tuvo que desconectar cuando era niño adulto, ¿se acuerdan? Sí. Las cosas estaban peliagudas en casa o con los cuidadores. Entonces, sentir era algo muy doloroso. Recuerden que les congeló la soledad. Entonces, sentir no es una opción. No es una opción. Y aunque hay un anhelo profundo de ser amado, es decir, ellos han creado una pared entre ellos y el amor, entre ellos y los demás, porque tienen miedo a ser dañados, porque han confundido amor con sufrimiento. El amor que le dieron, no estoy, cuando hablo quiero hacer una pequeña aclaración, no estoy hablando en términos absolutos, Es decir, podemos estar en una familia disfuncional y podemos tener aspectos que funcionan. No podríamos vivir si no tuviésemos amor. Estoy hablando generalizando, las cosas que normalmente suelen ocurrir. Entonces, al no estar conectados con sus emociones, porque han tenido que desconectarse, han tenido que congelarse, o bloquear o reprimir sus emociones. Entonces, no están dispuestos a sentir. Entonces, al no sentir, no pueden vivir plenamente. Al no vivir plenamente, tienen que reaccionar, porque están inconscientes. Es decir, cuanto menos presente estoy, más inconsciente. Cuanto más inconsciente, más reacciono. Cuanto más reacciono, más desconectado estoy. Y cuanto más desconectado estoy y más reacciono, más defensa y ataque creo en mis relaciones. Entonces el codependiente reacciona casi por todo. Reacciona para no sentir, reacciona para no intimar, reacciona para que no le conozcan, reacciona para pedir amor. Porque son comportamientos que ha aprendido, que ha integrado y que forman parte de su personalidad. Es algo natural, o sea, reaccionar es natural. Y por lo tanto son irascibles. O sea, la reactividad o la reacción y el sentimiento de ira van unidos. La ira como una manera de no sentir otros sentimientos más profundos. La ira es un sentimiento primario. Está en la primera capa porque la necesitamos. La necesitamos para dar respuestas, para protegernos de peligros reales. Pero también la ira nosotros la podemos utilizar a nivel psicológico para tapar otras emociones que son más dolorosas y que están en capas más profundas, más subyacentes. Entonces, el codependiente utiliza la ira para no tomar contacto con otros sentimientos más dolorosos, como por ejemplo, vergüenza y abandono. Y abandono. Es decir, al haber desarrollado este sentimiento de ser inadecuado, como producto de esas vivencias que tuvieron, no tenía nada que ver con ese niño. Lo que pasaba en su familia no tenía que ver, lo que pasaba en casa no tenía que ver conmigo, pero yo estaba ahí, yo lo presenciaba. Entonces, al presenciarlo y nadie explicarme que eso podía ser de otra manera, yo llegué a creerme que eso era normal. Y aprendí a disfuncionar desde la normalidad, y para mí eso era normal. Entonces, claro, yo todo eso lo fui reproduciendo a medida que yo iba creciendo. Y lo reproducí en mis relaciones más pequeñas, en mis relaciones más adultas y en mis relaciones de amigos, de pareja. Entonces es importante que vayamos como entendiendo, es decir, abandonar, o sea, el sentimiento de abandono no lo quiero, no quiero conectar con él, porque abandonar significa ver que soy inadecuado. ¿Qué hacemos con las cosas que no tienen valor? Las tiramos, las bajamos al trastero, los que tienen trastero, las arrinconamos. ¿Por qué? Porque no tienen valor, no son útiles, no nos sirven. Entonces, imagínense
pensar eso de nosotros, pensar que somos inadecuados y encima tenemos que seguir viviendo. O sea, no podemos seguir viviendo así. Entonces, para poder seguir viviendo, lo que hacemos es que aprendemos a sobrevivir. Entonces, la codependencia es un sistema de pautas disfuncionales, como respuesta a un ambiente disfuncional donde no hemos podido desarrollarlo de una manera sana para poder seguir sobreviviendo y para evitar poder llegar, por ejemplo, a tener patologías más graves. De hecho, para mí, como decía antes, la codependencia en sí misma es un trastorno de la personalidad, para mí. Y en los 14 años que llevo trabajando con personas que padecen estos síntomas o que padecen esta disfuncionalidad, los comportamientos que aparecen son comportamientos, obsesión, compulsión, pensar de ti, por ejemplo, cosas que no son reales, que no tienen consistencia. Entonces hay una distorsión de la realidad, incluso hay ideas paranoicas de que soy esto o me va a pasar esto. El codependiente vive con mucho miedo, sobre todo miedo a los cambios que no controla, y entonces ahí aparece un patrón muy importante que es el control. De hecho, para mí, es decir, la codependencia es un síndrome compuesto por una serie de síntomas. Por ejemplo, el perfeccionismo está dentro de ese síndrome, o patrones, o síntomas. Y el perfeccionismo no trabaja solo. El perfeccionismo es el juez, es el que manda, pero no trabaja solo, trabaja con el miedo a equivocarse. ¿Les suena de lo que estoy hablando a algunos? O sea, una persona perfeccionista no puede equivocarse. Incluso se convierte casi en una fobia a equivocarse, cuando equivocarse forma parte de la vida. Y al fracaso. Esos son los dos ayudantes del perfeccionismo: miedo al fracaso y miedo a equivocarme. Entonces, si tengo que ser perfecta o perfecto, si no me puedo equivocar y si tengo miedo al fracaso, ¿qué vida le espera a una persona que tiene este patrón de comportamiento y que lo tiene instalado en su programa de personalidad y que responde a lo largo del día, responde más de una vez? La codependencia son respuestas que las damos al día más de una vez, y más de 2, y más de 10, a veces hasta más de 30. Por ejemplo, otro patrón de la codependencia dentro de este síndrome es, por ejemplo, la incapacidad que tienen las personas que padecen de codependencia de poner límites. Son incapaces de poner límites. Su comunicación es una comunicación débil o muy pobre, o una comunicación de doble mensaje. El codependiente quiere ir a la playa y le decirle a su pareja: cariño, me encantaría hoy ir a la playa, he tenido una semana dura y el sol me vendría muy bien. El codependiente llega y dice: ¿te has dado cuenta que hace un par de días que está nublado? Oye, está nublado. ¿Te has dado cuenta además que hace hasta humedad? ¿Tú no has notado la humedad? Fíjate que tendí la ropa y como que no se seca. Pero en el sur hace unos días fabulosos, ¿verdad? En el sur está el tiempo fantástico. En vez de decir: oye, me gustaría. Entonces la persona dice: oye, mira, sí o mira, no. Entonces su comunicación es una comunicación pobre, una comunicación débil, de doble mensaje. Volviendo al control, el control es un síntoma o un patrón disfuncional de la codependencia, pero para mí el control se convierte al mismo tiempo en otro síndrome. Es como si la codependencia fuera un síndrome y dentro de la codependencia hubiera otro síndrome, y es el control. Entonces el control tiene un montón de ayudantes, o a su vez unos subsíntomas o subpatrones. Entonces, ¿cómo controlamos? Agradando, manipulando, haciendo, por ejemplo, utilizando el sexo como un sustituto del amor. Negándonos, comprando regalos.
Así controlamos. Es decir, el control del que yo estoy hablando hoy es un control disfuncional, no es un control que nos ayuda a gestionar, que nos ayuda a planificar, que nos ayuda a obtener metas en nuestra vida, no. Es un control que surge de haber vivido o como consecuencia de haber vivido en un ambiente de inseguridad, de incertidumbre, donde no sabes lo que va a pasar en el momento siguiente, porque has vivido con personas que tenían dificultades, personas que estaban inestables, personas que no podían cuidar de sí mismas. Entonces, en cualquier momento iba a haber un cambio, en cualquier momento podía pasar algo, en cualquier momento se te podía poner un castigo. Entonces, la manera de poder sobrevivir, estoy hablando de mecanismos de defensa, de supervivencia, se puso en marcha el control. Entonces, el control a algunos nos dio seguridad, pero solo a corto plazo. O sea, yo podía llegar a casa y se veía que mi padre estaba borracho, yo sabía lo que tenía que hacer, sabía el recorrido perfecto para no molestar. Y eso me ayudaba, pero pagando un precio muy alto. Estar más interesado en el comportamiento de mi padre, en el comportamiento de mi madre, qué iba a pasar, a qué hora me tenía que acostar, qué pasaba cuando yo me acostaba, qué íbamos a comer. Entonces todo eso hizo que yo empezara a estar más en la vida de los otros. Por eso la codependencia es una vida de segunda mano. Porque tenemos que estar mendigando ese amor. Tenemos que estar muy ocupados haciendo que los demás nos necesiten, resolviéndoles sus asuntos, dándole masajes, haciéndoles el amor, cantándole canciones, haciéndole paella, tortilla de patatas, para que digan, wow, wow, eres maravillosa, eres maravillosa. Pero eso, o sea, significa un desgaste tan grande de energía para poder mantener eso, que acabas colapsándote, porque no puedes estar controlando a otra persona y sintiéndote a ti. Tienes que renunciar. Por eso la codependencia no es solamente una vida de segunda, sino que renuncias a ti mismo para vivir la vida de los otros. Pero hay una mala noticia. El codependiente se dedica en cuerpo y alma a la vida de los demás, pero los demás no tienen ni idea de lo que está pasando. No tienen idea de lo que está pasando. Y entonces el codependiente te ha estado agradando, te ha comprado esa pluma que tanto te gusta, te ha llevado a cenar, porque tiene. Es decir, el codependiente no hace nada de una manera altruista. El codependiente, recuerden que lo que está buscando es el amor, que lo que está buscando es la aprobación, que lo que está buscando es el cariño, es sentirse importante. Entonces es muy exigente. Los codependientes son muy exigentes y muy listos. Muy listos. Entonces, ¿sabes qué es lo que ocurre? Cuando tú no me das lo que yo espero, porque yo tengo expectativas, yo me resiento. Entonces, como yo no he tenido la capacidad, no he utilizado una comunicación directa, no he utilizado el respeto, no he sido abierto y he dicho, oye, mira, me está pasando esto, oye, que estoy haciendo esto por esto, de pronto nosotros nos convertimos en víctimas. Entonces la otra persona dice, oye, ¿pero a ti qué te pasa? Yo no te he pedido nada. Cuando el codependiente escucha, yo no te he pedido nada, o sea, toda su energía se altera, solo tiene una misión, que es perseguir. Entonces se convierte en víctima y en perseguidor. Y claro, entonces la otra persona dice, no entiendo nada. Y es normal. Es decir, entonces el codependiente se siente más solo, se siente más incomprendido, siente que ha sido controlado por su propio control, entonces se genera más sufrimiento. Entonces está repitiendo una y otra vez, o con mucha frecuencia, ese drama del que se quiere liberar. Porque su manera de relacionarse no es una manera sana, no es una manera genuina, no es una manera funcional. Y controla para amar, controla para que lo necesiten, vigila. Yo no sé si han vivido con alguna persona que tiene alto nivel de control,
y podemos llegar a sentirnos que tenemos un guardaespaldas sin necesitarlo, o que nos sentimos que nos falta libertad, que nos falta espacio, que nos asfixia. Entonces el propósito de estas personas que se llaman codependientes de buscar amor es un propósito legítimo, pero la manera en que lo hace es disfuncional y entonces las relaciones se tornan difíciles, hay resentimiento, hay cosas que no se dicen, hay muchas cosas que se guardan, hay miedo realmente a decir la verdad, a hablar abiertamente de los sentimientos, a decir lo que pensamos, a decir lo que sentimos, a decir lo que nos gusta, a decir lo que no nos gusta. Entonces, ¿cómo controlamos? Agradando, manipulando, haciendo favores, haciendo regalos, haciendo cosas que no queremos hacer, estando en situaciones que no queremos, dar cosas que no queremos, decir sí cuando queremos decir no. Toda esa es una manera que nosotros tenemos de dar para controlar al otro, para controlar el amor del otro. Y hay una paradoja, todo lo que el codependiente controla acaba siendo controlado. O sea, el codependiente acaba siendo controlado por su propia manipulación o acaba siendo controlado por su propia mentira, porque el control no funciona. No funciona. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada aquí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere compartir algo? A mí me surgen algunas dudas al respecto de esto. Creo que, o sea, ¿en qué medida esa necesidad de control o esa necesidad de sentirse amado, ya no yéndonos, digamos, a los extremos, sino o sea, ¿en qué medida se convierte en algo, por decirlo de alguna manera, patológico? ¿Sabes? Porque creo que a fin de cuentas todos tenemos ciertas necesidades a la hora de todos necesitamos sentirnos amados, sí que es verdad que eso, para que sea sano, tiene que empezar desde uno mismo y eso muchas veces no lo aprendemos, eso no nos educan para que nos amemos a nosotros mismos, ¿no? Pero quiero decir, esa necesidad de control, sobre todo, de necesidad de amor y de quererlo tener controlado, ¿en qué medida se considera que es algo insano? Porque creo que es algo inherente a todo el mundo, realmente. Para mí, cuando me genera sufrimiento. En el momento que yo estoy experimentando sufrimiento, significa que eso, para mí, no es sano. Y ahí, el propio sufrimiento es el que me está avisando de que tengo que revisar eso. Y por supuesto tenemos esa necesidad, somos personas sociables, necesitamos amar, pero no desde la necesidad, sino desde compartir. Es decir, para yo darte amor a ti, yo primero me tengo que amar a mí. Yo tengo que tener la experiencia del amor, mi amor propio. Si yo no tengo esa experiencia de mi amor propio, yo no te voy a poder amar a ti. Yo te voy a amar desde el apego. Yo te voy a amar de la necesidad. Y a veces confundimos amor con apego. Por eso, cuando por X circunstancias el amor se termina o la persona se va, sufrimos. Porque lo que nos duele no es el amor, lo que nos duele es el apego. El apego. No sé si he respondido. Me ha respondido muy bien. Gracias. No hay preguntas, nadie quiere. La codependencia dice que se instaura un poco cuando eres pequeño y en la adolescencia no se puede también con situaciones que te pasan, puede ser sumado con algo de la infancia también, pero con situaciones que te pasan en la adolescencia, que al fin y al cabo también te estás formando. Sí. Puedes realmente generar una codependencia después en la vida adulta. ¿Y de mayores? De mayores. Por ejemplo, voy a poner un caso que seguro que se van a identificar. Últimamente pues tenemos padres que son mayores, por ejemplo, y a veces resulta pues que un padre o una madre o una persona muy allegada a nosotros se hospitaliza
y está en el hospital por meses. Y tenemos que empezar a hacer noche. Y a lo mejor somos 3 hermanos o 2 hermanos. Y empezamos a hacer noche, vamos, o sea, trabajamos y vamos por la noche. Y al día siguiente tenemos que volver a nuestro trabajo. Cuando a nosotros eso se prolonga en el tiempo, acabamos dependiendo de eso. Porque nos encontramos en una situación que queremos ayudar, pero que queremos ayudar por encima de nuestras posibilidades o de nuestras necesidades, y entonces ese conflicto entre es mi madre o es mi hermano y tal, tengo que cuidarlo pero no lo puedo cuidar y tal, ahí empieza o puede gestarse una codependencia. La codependencia podríamos decir que tiene diferentes niveles. Entonces, incluso hay codependencia que tú puedes desarrollar, le ha pasado a personas que de pronto con una relación empieza a desarrollar codependencia. En otras relaciones no la ha tenido o no la ha tenido tanto y una relación sí. Entonces eso estaba ahí, estaba gestándose. O sea que pero sí. La codependencia puede empezar en cualquier etapa de tu vida. La codependencia puede empezar en cualquier etapa de tu vida, pero si la codependencia empieza a partir de cierta, donde tú ya estás formado, significa que tú no todo el mundo se forma a la misma edad. No, pero cuando nosotros nos hacemos dependientes de otra persona, significa que tú ya tienes dificultades. Recuerden, voy a definir lo que es la codependencia. La codependencia es la respuesta que damos ante situaciones o necesidades que no son ni atendidas ni apoyadas. Y cuando se prolongan en el tiempo, entonces nosotros, para quedarnos ahí, tenemos que crear unos mecanismos disfuncionales. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo. Imagínense una persona que tiene grandes dificultades o que tiene miedo al conflicto, ¿vale? Y que siempre ha tenido ese miedo al conflicto. Pero llega un momento que le cambian de trabajo y que le dan una responsabilidad. Le dan un equipo de 100 personas y ella es el líder. Lo más probable es que esa persona tenga que buscar ayuda, porque no va a poder liderar eso sin ayuda, porque eso es algo que ya trae. O dicho de otra manera, no necesitamos apegarnos, no necesitamos manipular, no necesitamos controlar, no necesitamos utilizar una comunicación débil si nosotros realmente sabemos quiénes somos. Si somos íntegros, si entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos hay una coherencia. O sea, cuando yo pienso una cosa, cuando yo siento otra y cuando yo hago otra, olvídense de la codependencia. Eso nos pone en situaciones incómodas, ¿verdad? Y cuando eso se prolonga en el tiempo, hay algunas personas que incluso tienen un cuadro de ansiedad. Incluso hay algunas personas que pueden llegar a tener un cuadro de angustia y de depresión. Porque estamos yendo en contra de nuestra naturaleza. Es decir, la codependencia es la respuesta a no haber podido crecer de una manera natural. Entonces, si un hijo, por ejemplo, se tiene que cuidar a su madre 6 meses porque está hospitalizada y tiene que ir todas las noches, ese hijo el primer mes va a amar a su madre y va a hacer eso con mucha entereza. El segundo mes va a estar cansado, va a estar estresado, va a estar agotado, y ya no le va a parecer su madre tan guapa. Ya no le va a parecer tan interesante la labor que está haciendo. Entonces ahí necesitamos recursos, necesitamos ayuda. Es decir, la codependencia es no coger más de lo que podemos. Es un término importante. No coger más de lo que podemos y comunicarnos con nosotros para ver qué quiero, qué siento, qué necesito, qué puedo hacer. Tenemos que tener ese equilibrio, porque es muy fácil. Porque las relaciones son el regalo que se nos da para amar, para reír, para compartir. Entonces es muy fácil enredarnos en el apego. Es muy fácil. Y bueno, yo creo que en mayor o menor medida todos padecemos algo de codependencia. O sea, yo estoy hablando de la codependencia como un síndrome, como una enfermedad. Pero yo creo
que en mayor o menor medida todos experimentamos algo de codependencia en algún nivel y en algún área de nuestra vida. ¿Por ahí van a decir algo? Claro, para mí, por ejemplo, la codependencia también ha sido como una confusión de términos enorme, como confundir amor con apego, o control y responsabilidad, o generosidad y agradar. Un montón de cosas que yo pensaba que estaba siendo generosa, pero en realidad estaba agradando. Y luego cuando no recibía lo que yo esperaba, pues me resentía. Y me volvía agresiva con esa persona. O el control con la responsabilidad. Claro, por eso decía antes que es muy importante, nosotros tenemos que reconocer que tenemos unos patrones, que esos patrones al interactuar con los demás nos están generando cualquier tipo de dificultad. Entonces, a mayor dificultad, mayor hay que atender. Entonces nosotros a veces estamos teniendo pequeñas dificultades que no las atendemos en tiempo y forma y luego se convierten en grandes dificultades. Porque igual que tendemos a buscar el amor y a estar en relaciones sociales, también hay en nosotros como un programa que a retrasar aquello que nos duele, a retrasar aquello de lo que nos tenemos que ocupar, a retrasar aquello que sabemos que tenemos que cambiar y que nos hace sombra o que nos está limitando. O sea, la codependencia es un sistema de comportamiento que te limita. Te limita en tu propia relación contigo y te limita en las relaciones con los demás. Cuando tú puedes comunicar lo que necesitas a otra persona, fíjense qué bonito lo que está ocurriendo. Yo le comunico al compañero lo que necesito y le doy el mismo privilegio. Entonces él me comunica a mí lo que necesita y desde ahí entonces podemos compartir, podemos ayudarnos, podemos establecer esas relaciones sanas, esas relaciones de libertad. Una relación sana es una relación donde hay espacio para los miembros que forman parte de esa relación para que puedan comunicar sus sentimientos, sus necesidades y desde ahí liderarlas. Y a veces, oye, yo te apoyo en esto y tú me apoyas en esto, pero no desde yo te apoyo para que tú me des. Porque entonces eso no es amor, eso ya saben lo que es, eso es sacrificio. Claro, y el problema de la codependencia es que al ser un sistema de comportamiento disfuncional, entonces nosotros, las relaciones que tenemos con los demás, al final acabamos utilizando a los demás como objetos para que satisfagan nuestra necesidad. Porque como tenemos esa necesidad imperiosa de ser amados, y recuerden, estoy hablando de la codependencia cuando ya está, se ha hecho intensa, se ha hecho crónica, está instalada, no necesita que le ame, necesita que lo necesite. Tiene esa necesidad imperiosa para contrarrestar ese sentimiento profundo de ser inadecuado. Entonces, al trabajar y al mejorar ese sentimiento de ser inadecuado, que solamente se puede cambiar a través de, como decía, por ejemplo, la compañera, es decir, yo tengo que ordenarme. Es decir, la codependencia, al ser un sistema disfuncional mental, tiene unas creencias mentales que están distorsionadas, que son irreales. Entonces yo tengo que identificar todo ese sistema de creencias, porque yo voy a empezar a hacer los cambios desde ahí. Yo tengo que empezar a darme cuenta de que yo no soy eso. Entonces yo empiezo a cambiar mi autoimagen. Entonces empiezo a verme de otra manera, empiezo a sentirme de otra manera. Entonces al percibirme y sentirme de otra manera, estoy cambiando realmente ese sentimiento de ser inadecuado. Entonces está subiendo mi confianza, está subiendo mi amor en mí. Entonces por lo tanto yo tengo más tolerancia a entender que los demás no me abandonan. Que eso pasó en el pasado, pero que hoy yo me relaciono con las personas y las personas tienen otras necesidades. Que necesitar algo diferente no tiene que ver con el amor. Entonces desde ahí es de donde se empieza a trabajar y se empieza a crear ese nuevo sistema de pensamiento, ese nuevo sistema de creencias, esa manera de mejorar la autoimagen. Pero es un proceso,
que requiere tiempo y que, bueno, como decía antes, hay que cuantificar y valorar el nivel de cronicidad de la codependencia. A lo mejor una persona que ha estado conviviendo con sus padres 10 años, su nivel de codependencia es mayor que una persona que a lo mejor ha estado con sus padres 2 años y que le han cuidado sus abuelos. Porque recuerden que estamos hablando de que es la respuesta a situaciones de estrés, a situaciones de vergüenza, a situaciones dolorosas, donde no te puedes ir. Es que no te puedes ir, te tienes que quedar. Imagínense qué harían ustedes si van, por ejemplo, de su trabajo a casa caminando por la noche. Y van súper tranquilos, súper serenos. Incluso van escuchando algo en su móvil que les inspira y de pronto les salen 3 personas y le atracan y lo ponen en el suelo con 2 pistolas. Están sin salida. No pueden decir, voy a hablar con el neocorte. Yo estoy aquí, yo tengo mucha paciencia, yo puedo conectar con la conciencia suprema. No, ahora mismo ahí yo he salido de mi inteligencia, de mi neocorte, y lo que estoy ahí en modo supervivencia, y lo que estoy pensando, Dios, este es el último momento, me van a matar, o que venga alguien y me socorra. ¿Por qué? Porque lo más importante es sobrevivir, lo más importante. Entonces la codependencia se gesta en situaciones en que nos encontramos en una situación atemorizante, estresante, y no podemos, no podemos irnos, tenemos que quedarnos. Qué callado. Verse identificado en muchas de las cosas que dice, pues yo creo que muchos de nosotros nos vemos en... ¿Tú te sientes identificado? Cosas, pues, no sé. Puedes no haber tenido problemas en tu juventud, pero luego a partir de una determinada edad, pues empezar a generar problemas hacia ti mismo, porque estás inmerso en situaciones que te están creando inestabilidad. Entonces ahí es donde se puede empezar también a generar una codependencia, ¿no? Y te puedes habituar a comportamientos propios que se pueden llamar como codependientes, pero no porque en tu juventud lo hayas vivido en tu casa a lo mejor ha sido fantástica y tus padres estupendos te han querido, ¿no? Pero te han visto en situaciones en que que te han estresado, te han puesto al límite ahí, ¿no? Sí, como dices tú, con la pistola, ¿no? Sí. Entonces automáticamente tienes que ser un tío muy listo, muy estupendo y no sé cuánto, y forzar generar esa energía hacia los demás para que los demás, en lugar de matarte, digan, hombre, si ese tío vale, o esa chica, ¿entiendes? No sé, algo así de supervivencia, supongo, ¿no? Que no tiene por qué ser el origen de la familia, ¿no? Puede ser posterior, puede ser en tu vida adulta, casi. Yo estoy especializada en codependencia, entonces yo hablo desde la codependencia, desde una perspectiva más clínica, desde una perspectiva más crónica, pero que la codependencia, como decía, tiene diferentes niveles. Voy a poner un ejemplo más sencillo, ¿vale? Imagínense, por ejemplo, una familia normal, ¿vale? Una familia normal, de varios hijos, de una buena posición, con un cierto nivel económico, con un cierto nivel cultural, etcétera, etcétera, y varios hermanos. Y uno de ellos, por lo que sea, a lo mejor el padre un poco exigente, un poco responsable, y uno de ellos es tímido. Y bueno, oye, esta persona es un poquito tímida, pero parece que no pasa nada. Pero la timidez es un mecanismo de defensa. Entonces esta persona crece, parece normal, hace su carrera, tal, y de pronto se encuentra inmerso en un trabajo donde ya no puede estar en segundo plano, donde ahora ya tiene que entrar en primer plano. Entonces eso que estaba ahí, que se estaba gestando y que aparentemente ser tímido no tiene mucha importancia, ahí se ve. Entonces ahí esa persona no ha desarrollado unas habilidades. Entonces o las desarrolla o va a tener dificultades y las va a tener que desarrollar, porque la timidez implica que a lo mejor no tienes la capacidad, pues, de comunicarte de una manera directa. A lo mejor si sabes que tú tienes un proyecto y que ese proyecto va a ir en contra de parte de tu equipo, pues tienes que liderarlo. No estás acostumbrado a hablar en público, no estás acostumbrado a exponer lo que piensas. Algo tan sencillo como eso, la timidez, se puede convertir en un problema serio, por ejemplo. O personas que tienen miedo al conflicto,
Y que bueno, está el miedo al conflicto, pero está ahí. Pero en el momento que el miedo al conflicto tiene que ponerse en una situación, ese miedo al conflicto va a generar en la persona un nivel de estrés. Y recuerden, no todas las personas tienen la misma capacidad de tolerar el estrés. Igual que no todas las personas tienen la misma capacidad de tolerar el dolor. No todas las personas tienen la misma capacidad de tolerar el dolor psicológico o el dolor físico. Hay personas que toleran muy bien el dolor físico y no toleran también el dolor psicológico. O sea que también depende luego de esa estructura que nosotros tengamos de nuestra personalidad. Y luego, bueno, hay personas que han vivido en ambientes muy desestructurados y luego llega un momento en sus vidas que dicen que van a cambiar y bueno, hacen unos cambios muy importantes y cuando hablas con ellas les escuchas de una sencillez, hice lo que tenía que hacer, o sea, tocar fondo. Yo he tenido que hacer cambios y yo no necesito que nadie me ponga la alfombra roja. No, yo lo que he hecho lo he hecho porque necesitaba hacerlo, porque formaba parte de mi dignidad, porque formaba parte de mi vida. Yo tenía que devolverle a la vida lo que la vida me había dado. Entonces lo hice porque tenía que hacerlo. ¿Ha costado? Sí, pero no necesito la alfombra, era mi responsabilidad. Y a veces cuando yo hablo así, hay algunas personas que me dicen, pero es que te olvidas, que es muy difícil. Digo, bueno, yo solo hablo de mí. Y conozco personas también que han tomado la decisión de cambiar y están cambiando. Cambiar no es fácil, vivir no es fácil. Ahora, no hagamos de vivir una parodia. No hagamos de vivir una parodia. Lola, y fuera del trabajo, ya, pues, el trabajo obviamente es muy duro, muy difícil. Dos personas codependientes, una pareja a lo mejor que es codependiente, él necesita a ella y ella la necesita, ¿no están todo bien? Los dos se necesitan, los dos se necesitan, los dos están contentos con necesitarse el uno al otro. ¿Y has visto en alguna situación en tu vida de relaciones que los dos sean codependientes más o menos en el mismo grado y que estén contentos y que no quieran trabajar? Bueno, es que tú lo has dicho. Es decir, si yo soy codependiente y mi pareja es codependiente, vivimos en la codependencia. ¡Viva la codependencia! Ahí no puede haber cambio. El problema está cuando uno o una, por las circunstancias que sea, toca fondo y empieza a trabajar, a recuperarse. Ahí es donde empiezan los problemas. Uno sigue el otro. Claro. Entonces, una de las cosas que ocurre que es que cuando una persona quiere cambiar, al cambiar empieza a ponerse límites, al cambiar empieza a hacer las cosas de manera diferente. Pero claro, ¿qué pasa con la vieja relación? Si antes funcionábamos de esta manera y ahora uno empieza a funcionar de esta, si la otra persona no quiere funcionar de la misma manera, ahí va a haber un conflicto. O sea, tú te puedes ver inverso en una relación con una persona que no es la adecuada para ti, por ejemplo, con no sé, con educaciones distintas o con lo que sea, y ver que esa relación no funciona, no camina ese ámbito familiar pequeño que has creado y haces un esfuerzo enorme para que funcione y te puedes volver codependiente. ¿Entiendes? O sea, que estás todo el día agradando o ayudando o intentando que esa situación que no funciona, que tú te la has podido imaginar como muy bonita en base a tu codependencia, en base a generar esa energía para que eso yo lo veo mucho. Normalmente el sistema codependiente, cuando hay, por ejemplo, ojo, antes de que termine la charla, que la codependencia también se da entre los amigos. Claro. ¿Vale? Es decir, el codependiente también necesita que sus amigos le necesiten y también se pone celoso cuando sus amigos no le llaman o cuando hace otras cosas con otros amigos o cuando se entera que otros amigos han hecho otras cosas, porque tiene que ver con la necesidad de ser necesitado, tiene que ver con eso. Entonces, la codependencia es lo que crea un sistema cerrado, ¿vale? Es decir, si yo tengo una relación codependiente, si los dos somos codependientes, es decir, no vamos a dejar que entre nada de fuera. Lo hacemos todos juntos, nos retroalimentamos. Y en esas crisis que nosotros tenemos, nosotros en esas crisis las vamos manejando. Ahí no pasa nada, viva la codependencia. Claro, el problema está cuando nosotros
llegamos a tener conciencia de que, wow, ¿qué me pasa? Ahí es donde empieza el problema. Yo creo que también hay otro problema, y es cuando uno de ellos no se siente mucho. Es decir, no toca fondo, porque no son conscientes de esa codependencia, sino que uno de ellos, uno de los codependientes, no se siente útil. Entonces pierde el sentido de la vida. ¿Podrías explicar un poco qué significa útil, por favor? Cuando se cree que ya la otra persona no le necesita, sino que ella es un estorbo para la otra persona. ¿Y ahí qué pasa? Que ahí entra en crisis y puede ocurrir o ocurre que no quieren vivir uno de los dos. Ambos no son conscientes, se quieren mucho, tienen una vida como tú has comentado que se retroalimentan, pero en el momento en que uno de ellos se da cuenta que puede herir y dañar al otro, porque se considera un estorbo, cuando dice hasta aquí. No sé, es como yo estoy viviendo una relación de codependencia. Estás hablando del suicidio, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, el caso que estoy hablando de la compañera, no solamente está en la codependencia, está en la vida. Cuando yo he perdido el propósito de la vida y cuando ya no me funciona nada, una de las opciones que yo tengo para liberarme de ese dolor es renunciar a lo más valioso que tengo, que es la propia vida. Sí. Por eso yo quiero, antes de que termine la charla, quiero hacer hincapié en algo. Es decir, que realmente lo que nos afecta, en general, yo creo, a los seres humanos, es permanecer por periodos largos de tiempo en situaciones que nosotros ya sabemos, porque las hemos identificado, que no son respetuosas para nosotros. Entonces, eso es lo que hay que cortar. En el momento que yo detecto que yo estoy en un trabajo, que yo estoy en una relación, que yo estoy en X, o sea, yo tengo que parar y yo tengo que hacer un cambio. Ahí entra el apego. En cambio. Entonces, si no lo hago, ¿qué es lo que ocurre? Si no lo hago, yo estoy dejando que esa situación se convierta en un estilo de vida. En un estilo de vida. Y cuando yo tengo un estilo de vida que me está generando estrés, malestar, hay relaciones que se han convertido en un estilo de vida. En un estilo de vida. Hay trabajos que son disfuncionales y que se han convertido en un estilo de vida. Ojo, la codependencia también está en el trabajo. Esta charla es como una especie de viaje a lo largo de la codependencia. Pero en 1 hora y pico no nos da demasiado tiempo. Pero los codependientes también están en el trabajo. Están en los hospitales. Están en las misiones. Están en los voluntariados. Y también quiero decir algo a favor de los codependientes. Los codependientes cuando se recuperan, los codependientes cuando empiezan a entender que realmente sí pueden, que sí son valiosos, tienen algo especial. ¿Y saben lo que es? Que son muy sensibles. El adicto y el codependiente, que el codependiente es la otra cara de la adicción, son personas muy sensibles. Lo que pasa es que esa sensibilidad ha sido dañada. Entonces, al haber sido dañada esa sensibilidad, de alguna manera la han querido reprimir. Pero cuando se da permiso a sentir plenamente, cuando se da permiso a ser sí mismo, son personas que realmente pueden amar. Y son personas que realmente pueden ayudar. Pero primero se tienen que liberar de estos patrones, porque si no, van a utilizar a los demás para sentirse ellos amados. Entonces, volvemos de nuevo a la casilla de entrada. El tiempo de recuperación depende, está relacionado con, porque si hay una recuperación, como dice, ahora si lleva 20 años o 40 teniendo una codependencia, pues la recuperación me imagino que llevará también una cantidad de años un poco relacionada al tiempo como el que has estado viviendo con la codependencia. Entonces mi pregunta es si ese tiempo puede
Si está relacionado con el compromiso que tú tengas o la perseverancia, con las ganas que tengas de salir de ahí, ¿no? Por ejemplo, de liberarte de todo eso. ¿Está relacionado con eso? Sí, se podría decir que, como decía antes, y como estaba diciendo la compañera, evidentemente para yo querer cambiar, tengo que darme cuenta que tengo un problema. Tengo un problema, lo tengo identificado y quiero cambiar. Vale, entonces el tiempo del tratamiento, es decir, el tratamiento va a tener una fase, pero hay una cosa muy importante que va a definir el tiempo del tratamiento, y es si la persona está enteramente dispuesta a dejar marchar, desapegarse de personas, situaciones que son dañinas para ella. Y ahí está el problema, que la gente viene y me dice, mira, me quiero recuperar, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Bueno, vamos a empezar el tratamiento, vamos a identificar los daños, vamos a identificar los factores. Entonces, oye, pues quizás para poder avanzar en tu recuperación deberías de cambiar esta relación o hacer esto. No es que el terapeuta le dice lo que tiene que hacer, sino que entonces dice, no, eso no. No, mira, esto tampoco. No, esto tampoco. Oye, esto después. Entonces, claro, es decir, porque si la codependencia son una serie de comportamientos aprendidos, disfuncionales, que lo hemos utilizado en el largo tiempo para poder quedarnos en una situación en la que no podíamos hacer otra cosa, nosotros ya no estamos en esa situación, ya no necesitamos esos patrones. Nuestros padres algunos están muertos. Entonces necesitamos estar enteramente dispuestos de poder realmente decir, vale, ahí viene la honestidad, ahí viene la capacidad que tiene la persona de hacer un detallado inventario de las situaciones, las personas, los lugares con los que esa persona se está haciendo daño, se está generando sufrimiento. Entonces, si la persona tiene esa capacidad, se empieza un plan de acción. Entonces se va empezando poco a poco. No es que llega la persona al tratamiento y le dice, bueno, a ver, cuéntame tus problemas. ¿Quién te hace sufrir? Vale, pues toma nota. Mañana vas a cambiar todo. No, eso no. No, sino es un proceso, pero sí, el codependiente tiene que estar enteramente dispuesto a dejar de hacerse daño con esos patrones disfuncionales. Recuerde que ha desarrollado una gran tolerancia a permanecer en situaciones dañinas por mucho tiempo. Es que el codependiente, esto lo guardo para el final, realmente lo que ha desarrollado ha sido una dependencia a sufrir. Una dependencia a sufrir. Porque como necesito que me necesiten, para yo asegurarme de que no te vas a marchar, te agrado. Además, para asegurarme de que no te vas a marchar, no solamente te agrado, sino que te lo hago todo perfecto. Además, no solamente que te lo hago todo perfecto, sino que voy a tener un montón de cuidado de no equivocarme. Además, no solamente que no me voy a equivocar, sino que voy a estar, te voy a dar lo que quieras. Si necesitas sexo, yo te doy sexo. Si necesitas que salgamos al campo, vamos al campo. Entonces, eso no es viable. No es viable. Es imposible. Imposible. Entonces, esa es una de las grandes dificultades para el cambio. Que para cambiar tenemos que despedirnos de esos viejos patrones que sabemos que han dejado de funcionar, que se han quedado obsoletos, pero que siguen estando en nosotros, que forman parte de nuestra personalidad. Y eso es lo que va a definir no solamente el tratamiento, sino también el nuevo estilo de vida. Recuerden que estamos apegados. Estamos apegados. Y aunque la mente pueda comprender desde la inteligencia que eso ya no lo necesito, incluso cuantificar los límites que me ha puesto emocionalmente, yo no lo entiendo. Incluso se podría decir que en la codependencia se produce una disociación entre la mente y el mundo emocional. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, me encantaría. Cuando hablas, ¿no?, empiezas a identificar ese tipo de situaciones o de relaciones, si tienes una relación con un familiar o con una persona muy cercana, que no es pareja, que no es un amigo, como si tú quieres cambiar esa relación, ¿no?, ¿cómo la cambias si la otra parte está completamente ahí, enrocada en su manera de...
Bueno, primero tendríamos que ver quién es esa persona. Tendríamos que ver la relación que tú tienes con esa persona. Tendríamos que ver lo que tú quieres hacer. Pero que si una de las partes quiere cambiar, ¿se puede cambiar? Claro. Si tú y yo tenemos una relación, tú y yo somos hermanas, ¿vale? No va a poner siempre el tema de la pareja. Tú y yo somos hermanas y vivimos en el mismo piso y nuestros padres se han muerto. Yo, como los míos se han muerto, yo creo que ya todos los demás se han muerto, ¿vale? Entonces resulta que tú y yo llevamos durante mucho tiempo, tenemos una serie de conflictos. Y yo he tomado la decisión de que yo ya no quiero, por ejemplo, seguir conviviendo contigo, porque no llegamos a ningún acuerdo, porque discutimos con mucha frecuencia. Entonces yo te digo, pero yo sé que tú tienes muchísimo miedo a vivir sola. Entonces yo tengo que tomar la decisión de qué quiero yo. Entonces yo voy a tomar la decisión de decirte, oye, mira, te aviso que dentro de un mes me voy a marchar, para que tú busques otra compañera de piso, por ejemplo. Es decir, cuando la persona que decide que tiene que cambiar, evidentemente tiene que cambiar. El otro a lo mejor no está en la misma situación, el otro ni siquiera se ha dado cuenta. Claro, pero si tú empiezas a tomar una serie de, ¿no? El ejemplo que estás dando, por ejemplo, y te vas del piso y empiezas a modificar esa forma de relacionarte, esos patrones que te están causando daño porque los identificas y lo empiezas a hacer. Y te vas alejando, ¿no? Te alejas de la situación, te alejas de la persona, pero tienes un lazo sanguíneo. Claro. Bueno, primero hay que pedir ayuda para que te ayuden a estructurar. Sí, ¿no? vale. O sea, y te das cuenta de que lo vas espaciando, pero de repente salta todo otra vez, ¿no? Creo que tenemos que hacernos una pregunta. Muchas veces nosotros queremos salvar relaciones donde los vínculos no son verdaderos. No son verdaderos. Podemos ser madre e hija, podemos ser hermanas, pero puede que nosotros no tengamos esos vínculos verdaderos y que queramos mantenerlos. Entonces, si nosotros queremos mantener algo que no sentimos, ya estamos cometiendo el primer error. Entonces, eso hay que traerlo, hay que ponerlo encima. El que, por ejemplo, yo me vaya a vivir a otro piso, no significa que no te quiera ver más. Significa que yo he tomado la decisión de recuperarme, yo he tomado la decisión de hacer mi vida de manera diferente. Entonces, yo tengo que lidiar cuando tú me llamas y dices, pobrecita, lo mal que me encuentro, porque automáticamente mi viejo programa dice, ves, la has dejado sola. No hay que ser tan rígido, te podría haber quedado un poco más, total, ¿qué más da? Esos son esos pensamientos que tenemos que se llaman creencias permisivas. Entonces yo a lo mejor digo, pues mira, voy a comer con mi hermana, voy a empezar a comer con mi hermana una vez cada 15 días. Es decir, que no hay por qué romper las relaciones. Lo que hay que ver es el vínculo que realmente tenemos en la relación y a partir de ese vínculo establecer la relación verdadera. Muchas veces tenemos vínculos que no son reales y sin embargo queremos mantener una relación como si tuviéramos esos vínculos y no nos nace. ¿No les ha pasado alguna vez que se obligan a tener sentimientos hacia personas y no los tenemos? Eso hay que aceptarlo, porque eso es real, eso es real. Eso no nos convierte en unas malas personas, eso nos convierte que no hemos desarrollado esos vínculos. Entonces, aceptarlo nos da libertad, aceptarlo nos da comprensión. Esa es una parte muy importante de las relaciones. O cuando, por ejemplo, una relación notamos que esa relación se está transformando. Tenemos derecho a que una relación se transforme. Tenemos derecho a dejar de amar a una persona. Ahora, lo que no debemos, o lo que yo creo que no se debe hacer, es dejar una relación haciendo daño. Es decir, por eso decía que es muy importante nosotros tener esa comunicación con nosotros. Y cuando nosotros empezamos a notar esos cambios, con nuestro hijo, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, con nuestro compañero, con nuestra madre, tenemos que tener la capacidad de mirar eso, y comunicarlo. Oye, mira, está pasando esto. Entonces, claro que tenemos el derecho y la libertad de hacer cambios, de irnos a vivir a otra ciudad, de dejar una relación, de cogernos una excedencia, de pedirle a nuestro hijo que queremos un tiempo de tranquilidad porque hay que resolver algunos asuntos. El problema es que lo pensamos, pero no lo hacemos y que acabamos quedándonos en situaciones que no queremos, con personas que no queremos. Y eso al final se vuelve en contra de nosotros.
porque tenemos amargura y perdemos la alegría de vivir, el entusiasmo de vivir. ¿Por qué si entre una madre y un hijo no hay unos vínculos importantes, por qué no ponerlos encima de la mesa? ¿Por qué no empezar a comportarnos desde esos no vínculos? A lo mejor se pueden construir unos nuevos y si no, pues nos relacionamos con eso que hay, con eso que ha quedado. Necesitamos una gran dosis de honestidad para mirarnos a nosotros mismos y después decirle a los demás lo que somos. O por lo menos eso es lo que yo creo. ¿Alguien quiere añadir algo antes de terminar la charla? Que estamos a punto de ir cerrando. ¿Estamos tranquilos? Sí. Pues quiero darles las gracias por haber venido. El año que viene aún no hay programa. Cuando sepa el programa y lo que vamos a hacer, nos pondremos de nuevo en contacto con todos ustedes. Así que aprovecho para felicitarles las Navidades, para felicitarles el año que termina, desearles un feliz 2018 y bueno, vamos a aplaudirnos. Gracias por venir.